Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Seguimos estudiando la Biblia como cada semana. Comenzamos nuestro recorrido hace un mes y medio atrás aproximadamente. Y hoy estamos ya llegando al capítulo 6 del libro de Génesis, el cual queremos compartir con ustedes y sacar alguna lección espiritual. Ese es nuestro cometido principal, estudiar la Biblia y poder sacar alguna lección importante para nuestras vidas. Hoy, como introducción a la lectura de Génesis 6, quiero leer 3 versículos que se encuentran en otra parte de la Biblia, que están en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, donde Jesús deja a sus discípulos una serie de profecías y de características de los tiempos para que ellos y la humanidad pudieran estar alertas acerca de cuándo Jesús cumpliría su promesa de regresar a esta tierra, ¿no? Que es el eje central de la Biblia y del Nuevo Testamento especialmente. Mateo 24, 37 al 39, Jesús dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Lo que Jesús está planteando aquí en este capítulo es que las características de los tiempos previos a su regreso serían muy similares a las características que hubo en este mundo durante la época que llevó al diluvio, ¿no? La época anterior al diluvio. ¿Por qué hicimos la introducción con este pasaje? Porque Génesis 6 justamente habla de las causas del diluvio y habla de las condiciones que tenía nuestro planeta en el momento en que el diluvio fue arrojado sobre la tierra. En este repaso que vamos a hacer, nosotros vamos a ver en Génesis 6 características de la sociedad, ¿no? Características que imperaban en la sociedad de ese momento. También vamos a ver características de Noé, que es el personaje principal que aparece allí en el capítulo. Y también vamos a ver algunas características de Dios, ¿no? Porque en Génesis 6 también se nos dice algunas cosas acerca de Dios. Así que vamos a empezar a repasar las características de la sociedad. ¿Cómo era la sociedad en los días de Noé? ¿Y qué parecido puede llegar a tener con la sociedad que nosotros vivimos hoy en día? Comenzamos entonces a leer. Vamos a ver en el versículo 1, Génesis 6:1. Dice: los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra. Y aquí ya tenemos una primera característica. En la época del diluvio apenas habían transcurrido unos 1500, 1600 años, porque desde Adán hasta Noé hay 10 generaciones, eso lo estudiamos en el capítulo pasado, que abarcan alrededor 1500, 1600 años, y en ese lapso de tiempo la Biblia dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Y quizás esta es una característica que hoy vemos también en nuestro planeta, ¿no? Mucho se ha hablado acerca de la sobrepoblación o la superpoblación del planeta. Lo cierto es que es una característica que no podemos dejar pasar de largo a la hora de hacer la comparación. También dice el versículo 2 que al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaron. Y este texto está íntimamente ligado con lo que recién leímos que dijo Jesús, ¿no? Cuando dijo se casaban y se daban en casamiento. Los hijos de Dios es una referencia a la descendencia de Set, ¿no? El hijo que suplantó a Abel luego de que éste fuera asesinado por su hermano Caín, que lo reemplazó como de quien iba a venir la descendencia, ¿no? De parte de los hijos de Dios. Y los hijos de los hombres es una referencia a las hijas de Caín, ¿no? En este caso, las hijas de los hombres se refiere a las descendientes de Caín que no tenían ningún respeto por Dios, que se habían apartado y que vivían su vida independientemente del Creador, ¿no? Lo cierto es que los hijos de Set, podríamos decir los hijos de Dios, comenzaron a unirse en matrimonio con las hijas de los hombres, las hijas de Caín. Fruto de esa unión, los hombres comenzaron a alejarse cada vez más de Dios, ¿no? Dios había o pretendía preservar una simiente a través de Set, pero a partir de la unión de los hijos de Set con las hijas de Caín, los hombres comenzaron a alejarse, ¿no? De la adoración a Dios. Además, dice que tomaban por esposa la que más le agradaban, es decir, no buscaban
mucha más virtud que la que podían ver a través de sus ojos. Y esto, sumado a lo que dijo Jesús, de que se casaban y se daban en casamiento, más lo que algunos comentadores bíblicos agregan, da la idea también de que no tomaban una sola esposa, sino que tomaban una, después tomaban otra y después tomaban otra. Bueno, esa era una característica de los tiempos antediluvianos, una característica que también hoy podemos ver claramente en nuestra sociedad. ¿Qué otras características de la sociedad antediluviana podemos encontrar en Génesis 6? El versículo 5 dice que los hombres, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, ¿no? Y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. Mucha maldad y muchos malos pensamientos que de continuo iban hacia lo malo. Quizás un término moderno que podríamos utilizar es el término de maquinar, ¿no? Maquinar el mal continuamente. Esa era una característica de la generación antediluviana y lamentablemente es una característica que también hoy se ve en nuestros días. El versículo 11 nos aporta otras características. Dice que a la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, corrupción y violencia. Otras dos claras características de los días de Noé y de los días finales de la historia de este mundo. Algunos comentadores bíblicos dicen que esta corrupción, más allá de lo que cada uno de nosotros entendemos por esta palabra, también se refería a la corrupción del culto público, ¿no? Se había corrompido el culto de adoración. Se había dejado de practicar lo que Dios realmente pedía que se practicara en los cultos de adoración. Lo cierto es que todo este conjunto de características de los tiempos de Noé nos hacen pensar mucho en las características que tenemos hoy en nuestros tiempos. Pero la Biblia también, además de dar características de la sociedad de ese momento, nos va a dar algunas características de Noé. ¿Qué dice Génesis 6 acerca de Noé? ¿No? Y lo primero que podemos leer está en el versículo 8, que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. También el versículo 9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Así como en el capítulo 5 habíamos visto que Enoc caminó con Dios, acá se dice que Noé caminó con Dios. Es decir, que tenía una vida de continua relación con Dios. Y Dios lo halló gracia, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios lo vio como un varón justo y perfecto y que caminaba con él, ¿no? También el versículo 22 dice que Noé, en relación a las instrucciones que Dios le había dado, ¿no?, para construir el arca, dice que Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que le mandó. O sea que la obediencia era otra de las claras características que nosotros podemos ver en la vida de este patriarca. Un hombre justo, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que obedecía a Dios, a diferencia de lo que ocurría con todos los de su tiempo, ¿no? Realmente Noé es la figura que destaca aquí en Génesis 6 de entre los hombres como alguien diferente, como el único diferente al cual Dios vio en esa generación y a partir del cual iba a poder dar una oportunidad, ¿no? Porque Génesis 6 también nos dice algunas cosas acerca de Dios. ¿Qué nos dice Génesis 6 acerca de Dios? Versículo 3. Dice, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años. Justamente 120 años son los que Dios iba a dar a la humanidad para arrepentirse en aquella generación. 120 años son los que Noé predicó a aquella generación sin que ninguno, por lo menos llegara con vida, ¿no?, al momento del diluvio, ninguno aceptara ni se salvara, sino solamente Noé y su familia. También el versículo 5 dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha. Esta frase, ¿no?, el Señor vio, Dios vio, aparece también en el Éxodo en relación a lo que los israelitas sufrían en Egipto y aparece en otras partes de la Biblia. Dios ve el sufrimiento del ser humano. Dios no está ajeno a lo que ocurre en esta tierra. Dios ve, nada pasa desapercibido ante los ojos de nuestro Creador, ¿no? Y el Señor vio la maldad, la extrema maldad que había en esos días. El versículo 6 dice, y es tremendo lo que dice el versículo 6, dice, el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué tremendo, ¿no?
que Dios, al ver el comportamiento de la humanidad, al ver la maldad que había en el ser humano, dice que le dolió en su corazón, ¿no? Realmente el haber hecho al hombre en la tierra. El versículo 13 dice que así dijo Dios a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos. En el versículo 14 le da las instrucciones, comienza a darle las instrucciones a Noé para la construcción del arca. Le dice: hazte un arca de madera, y ahí le da las distintas características, las medidas, ¿no? Yo acá la tengo en metros. El arca tenía 133 metros de largo por 22 de ancho por 13 de alto, ¿no? Y da distintas características. Pero el último versículo que quiero compartir con ustedes y que también dice algo acerca de Dios está es el 18, ¿no? El versículo 18, que dice: pero estableceré mi pacto contigo, ¿no? Qué bueno es Dios realmente, ¿no? Un Dios que después de 1500 años, 1600, ¿no? De haber creado este mundo, de haber creado al ser humano y ver la maldad que había, porque el hecho de que solamente Noé haya hallado gracia delante de los ojos de Dios significa necesariamente que todos los demás descendientes de Set, que supuestamente era la simiente, ¿no? A través de la cual Dios esperaba mantener un grupo de hijos fieles, también se había pervertido, también se había apartado, también había dejado a Dios, se había mezclado tanto con los descendientes de Caín que todos se habían alejado. El único que halló gracia ante los ojos de Dios fue Noé, ¿no? Y qué bueno es Dios que por ese solo hombre, ¿no? Que halló justo, que lo buscaba, le va a dar otra oportunidad más a la humanidad. Cuando estudiamos Génesis 3 decíamos: qué bueno que Dios siguió adelante, ¿no? Porque cuando el hombre pecó se podría haber terminado todo ahí. Qué bueno que Dios no detuvo su obra creadora y continuó. 1500 años después podemos decir: qué bueno que Dios buscó y miró hasta hallar a un hombre, ¿no? En este caso Noé, a través del cual él pudiera hacer lo que dice el versículo 18, ¿no? Estableceré mi pacto contigo. Los días de Noé eran días de corrupción, días de violencia, días de extrema maldad, días de pensamientos que iban de continuo hacia lo malo. Sin embargo, Dios buscó una persona, al menos una persona, con la cual él pudiera establecer su pacto, su promesa, ¿no? Y preservar de esa manera a la humanidad. Los tiempos que nosotros vivimos, no hace falta que yo se los diga, ustedes ya se dieron cuenta, son similares a los de los días de Noé, ¿no? Son muy parecidos. Y hoy, ¿no? En vísperas del cumplimiento de la promesa más maravillosa que tiene la Biblia, que es el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, Dios también está buscando hombres y mujeres con los que pueda establecer su pacto. Humildemente quiero invitarte a que a que cada uno de nosotros podamos ser esos hombres y mujeres con los cuales Dios pueda establecer su pacto en los momentos finales de la historia y cuando el Señor muy pronto vuelva nos encuentre a todos preparados. Que Dios te bendiga, que tengas una bonita semana.